Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con estos problemas de vectores, operaciones con vectores. Cuando tenemos operaciones de vectores dos dimensiones con tres dimensiones, si es necesario para resolver la operación, tendríamos que aumentar una componente a los vectores de dos dimensiones para que así se conviertan ahora en tres dimensiones. Esa componente extra que vamos a poner en el eje de las cejas siempre tendría que ser como cero. Por ejemplo, aquí el vector 1 y 2 tienen nada más dos componentes. Si lo quiero combinar en cualquier operación con alguno de los otros vectores, tendría que ponerle su tercer componente como cero. Quedaría algo así. El primer vector lo podemos considerar 1, 2, 0. Y el segundo vector, menos 3, 4, 0. Y ya con eso, ahora sí puedo hacer cualquier operación entre los vectores 1 y 2 con cualquiera de los otros. Como primer problema nos dice graficar el vector 2. No es necesario graficarlo en tres dimensiones, sino lo ven en dos dimensiones. Aquí no tendré que utilizar la tercera componente, lo voy a graficar en un plano. Entonces, primero tomamos el vector 2. Vector 2, que sería coordenada menos 3,4. Ahora voy a hacer un sistema de ejes coordenados. Me quedaría algo así, aquí los valores X y los valores Y. Recordando que siempre en todos los vectores, la primer componente se refiere a los valores en X y la segunda componente se refiere a los valores en Y. Entonces, esta de aquí, el menos 3 es coordenada en X y el 4 sería coordenada en Y. Entonces, primero acotamos aquí nuestros ejes. Ya que lo tenemos acotado, ahora sí podemos ubicar nuestro vector en donde estaría. Lo voy a dejar hasta 5 de los dos lados. Entonces, del lado negativo tendremos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Eso es lo que vamos a usar. Primero, ubicamos el menos 3 en coordenada en las X. Entonces está de este lado. Quedaría aquí. Luego, en coordenada en las Y, tengo un 4. Entonces ubicamos el valor de 4 entre aquí. Voy a generar un rectángulo en estas dos coordenadas. Quedaría un rectángulo haciendo paralelas a los ejes en esos dos puntos que nosotros estamos calculando. Entonces, siempre un vector se va a graficar desde mi punto de origen hasta mi punto donde coincida con las coordenadas que me están dando en el 3,4. Entonces, aquí, desde el origen hasta el punto terminal, donde está esa intersección de los dos puntos, esa sería la gráfica de mi vector. Siempre hay que poner al final del vector o aquí en la diagonal, indicar qué vector estoy graficando. En este caso, estoy graficando al vector 2. Le llamamos así vector 2. Y esa sería la gráfica para el vector que nos está. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. El segundo problema nos dice calcular norma y ángulo del vector V1. Recordemos que la norma es la magnitud, lo que mide del punto 1 hasta el punto 2. Y el ángulo, pues es el ángulo que está entre el eje de las X y nuestro vector que vamos a graficar. Voy a escribir primero el vector 1, que es el que necesitamos. No necesitamos tercer componente, lo voy a dejar en dos componentes y tendríamos algo así. Ahí tenemos nuestro vector 1 y ahora sí vamos a calcular la norma y el ángulo. La norma, si recuerdan la formulita, decía, lo poníamos con doble línea paralela, poníamos el vector y la fórmula es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado.
y ahí le sacamos raíz cuadrada. Si fuera necesario una tercer componente, vamos a poner aquí más la componente de z al cuadrado. En este caso, no es necesario, tenemos un vector en 2 dimensiones, entonces quedaría la raíz hasta aquí. De todos modos, aunque lo ocupamos en tercera dimensión, sería un 0. Y 0 al cuadrado sigue siendo 0, no afectamos en nada. Vamos a hacerlo nada más con 2 dimensiones. Muy bien, sustituyendo los datos, ahora sí, tendríamos que la norma del vector 1 es igual a la raíz cuadrada de componente en x, que es 1, al cuadrado, más la componente en y, que es 2, al cuadrado. Ya eso le sacamos raíz cuadrada. Nos quedaría raíz cuadrada de 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado son 4, entonces me quedaría así. Raíz cuadrada de 5. Lo podemos dejar así, nada más concluimos que la norma del vector 1 es igual a la raíz cuadrada de 5. Y así lo podemos dejar. No vamos a utilizar decimales, lo vamos a dejar así. Si queremos decimales, pues lo meto en calculadora y encuentro su raíz. Lo dejamos así, es correcto. Ahora, por el ángulo. El ángulo, lo voy a poner aquí la fórmula, sería el ángulo θ es igual a la tangente inversa de la componente en y entre la componente en x. Entonces, lo que tendría que hacer es sustituir los datos y nos quedaría tangente inversa de la componente en y, que es un 2, entre la componente en x, que es 1. Y tendríamos eso, tangente inversa de 2 entre 1. Y eso me da igual a, haciéndolo en calculadora, nos da 63 grados. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría? Ahorita hice aquí el vector teniendo esas componentes positivas. ¿Qué pasaría si tuviera un valor negativo? Lo voy a agregar acá, por ejemplo, que el vector 1 fuera negativo en el eje de las X. Es lo mismo, lo voy a poner acá también. Desde la norma, vean, desde la norma, si pongo un valor negativo y lo elevo al cuadrado, queda uno positivo. Entonces la norma sigue siendo lo mismo. La norma es lo mismo porque lo único que está haciendo es, en lugar de tener un vector del lado positivo, lo tienes del lado negativo. Y en el ángulo, en lugar de dar 63 grados, voy a hacer la gráfica de este vector. Si tuviéramos la componente positiva, el vector nos estaría quedando hacia el lado derecho, 1,5. Si nos da la componente negativa, lo único que está haciendo es el mismo vector como un espejo. Lo que está aquí lo reflejamos acá. Entonces, si este ángulo es 63 grados, este ángulo tendría que ser menos 63 grados, porque es del lado opuesto. Y de hecho, en calculadora, si ustedes ponen ahora que la componente en x es negativa, nos va a quedar precisamente que la tangente inversa es menos 63 grados. Quise hacerlo así para que ustedes vean qué pasa cuando tenemos ángulos negativos. Lo único que nos está diciendo es que nos está contando desde el eje de las x negativas hacia arriba, calcula 63 grados. Y esa sería la gráfica. Es el mismo ángulo, nada más que uno positivo y otro negativo, si cambiáramos la coordenada en x. En esa operación ahora nos dice el 1.3. Calcular 3 vector 5 menos 2 vector 6. Vamos a hacerlo. Entonces, pondremos primero 3 veces y ahora hay que poner al vector 5. Así tal cual, hay que poner al vector 5 y quedaría algo así. Voy a ponerlo con paréntesis triangular, indicando que es un vector, y el vector 5 es menos pi, 4pi. Luego sigue menos 2 veces el vector 6.
El vector 6 sería este menos pi, coma pi. Y hay que hacer ese producto. Preguntaban a muchos alumnos, ¿qué pasa con estos valores de pi? Es lo mismo a comparar. Es como una X, ponerla como una X, 3 por X, 3X. Pues viéndolo así de esta manera, sí, lo puedo manejar como si fuera una X, como un fractal, 3 por X, 3X, entonces 3 por pi, 3 pi. Entonces, primero vamos a hacer el producto, ¿no? Nos quedaría aquí, multiplicando el 3 por cada término, tendríamos menos 3pi, 3pi, 12pi. Luego, aquí en esta parte, voy a meter el 2, el signo lo voy a seguir dejando para después indicar que tenemos una resta. Entonces tenemos menos, el 2 lo meto, quedaría menos 2pi, 2 por pi nos da 2pi, 2 por pi nos da 2pi. Si quisiéramos meter desde ahorita el signo, también lo podemos hacer. Que ahora dejaríamos indicando que tendremos una suma en lugar de una resta. Vamos a manejarlo así. Y ahora, siempre, ya que se le pone el punto, siempre la suma y resta de vectores es componente a componente. Primer componente con primer componente, segunda con segunda y tercera con tercera. Entonces, tendría que juntar primer componente con primer componente. Entonces, ahí nos quedaría, lo voy a dejar indicado, menos 3pi. Y tenemos aquí menos por menos, más 2pi. Ese es en la primer componente. En la segunda componente tendría esta segunda con esta segunda, que tendríamos 3pi más 2pi. Lo dejamos indicado, quedaría 3pi más 2pi. Y en la última componente vamos a utilizar pues las terceras, que sería 12pi, y lo juntamos con 2pi, haciendo una resta. Entonces quedaría 12pi, luego menos con 2pi, menos 2pi. Y quedaría así. ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué creen? Hice aquí una operación que siempre se nos han dado olvidando los signos negativos. Cuidado, aquí es muy importante no olvidar los signos negativos. En el primero dijimos menos por menos más, que eso es pi. Pero ¿por qué en este no lo hice? Y de hecho en el tercero sí, menos por más es menos, menos 2pi, es una resta. Este de aquí le puse positivo. Hay que tener mucho cuidado porque es muy común que se nos olvide, sobre todo cuando son negativos, es muy común que se olviden los signos. Este de aquí debería haber sido negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, ya que tenemos eso, hacemos la suma. Tendríamos menos 3pi más 2pi, nos queda menos 1pi. 3pi menos 2pi, nos queda una pi positiva. Y 12pi menos 2pi, nos quedaría 10pi. Entonces la solución es menos pi, 10pi. Podemos concluir diciendo 3 veces el vector 5 menos 2 veces el vector 6 es igual a menos pi, 10pi. Y eso, darlo o marcarlo como nuestra solución. Y así quedaría ese problema de ahí. Siguiente problema nos pone esa operación que tenemos que hacer. Vamos poniéndolo, sería 3 veces el vector 1. El vector 1 ya tenemos que usar en tercera dimensión, porque por acá vamos a estar utilizando el 3 y el 4, que serían estos tercera dimensión y tercera dimensión. Entonces ya lo voy a copiar
con 3 dimensiones y el vector 1 es menos 1, 2, 0. Menos 2 veces el vector 1, otra vez el vector 1, que es menos 1, 2, 0. Y todo esto está entre paréntesis, indicando que va a ser el producto punto con menos 2 veces el vector 3, que es 5, 6, 7, 5, 6, 7. Más 2 veces el vector 4, que el vector 4 es menos 8, 9, 1. Ya entendemos ya nuestra ecuación. Vamos a ir resolviéndolo, ya vamos a hacer un poquito más directo todos los pasos. Primero multiplicamos. Tendríamos aquí multiplicado 3 por menos 1, menos 3. 3 por 2 son 6. 3 por 0 son 0. Después menos 2 por menos 1, menos 2. 2 por 2 son 4. Y al final 0. Y ese me dice que es producto punto con menos 2 por 5, menos 10, menos 2 por 6, menos 12, y menos 2 por 7, menos 14. Más, y afecto ya también el 2, sería 2 por menos 8, menos 16, 2 por 9, 18, y 2 por 1, 2. Y ahora hacemos la suma o resta de esos vectores y tendríamos primero menos 3, menos por menos más. Entonces tenemos menos 3 más 2, nos da menos 1. Luego 6 menos 4 nos da 2. Y 0 menos 0 nos da 0. Y ahora tenemos producto punto y hacemos el tercer vector, la siguiente operación, perdón, menos 10 más menos 16. Entonces es una resta y nos queda menos 26. Segundas componentes, y para una coma la ponemos. Segundas componentes, menos 12 más 18 nos da 6 positivo. Entonces tenemos aquí 6 positivo. Y el último, menos 14 más 2, me da menos 12. Y tenemos hasta ahí, así, nuestra operación de vectores. Ahora vamos a resolver el producto punto. El producto punto es multiplicar término a término y sumar todos esos productos. Entonces, para el primero sería, por ejemplo, vamos a ir indicando, tendríamos que hacer primer componente con primer componente, que sería menos 1 por menos 26, nos da más 26. Entonces tendremos aquí 26. Luego, segunda componente con segunda componente, que sería 2 por 6. 2 por 6 son 12, entonces aquí tenemos más 12. Y en la tercer componente tendríamos que multiplicar este 0, multiplicarlo con este 12. Y sería 0 por menos 12, 0. Entonces, aquí va a ser. Y hacemos esa suma. 26 más 12 nos da 31. Entonces, podemos concluir que toda esa operación, que es 3V1 menos 2V1, producto punto con menos 2V3 más 2V4, es igual a 38. Y esa sería nuestra solución de ese problema. El problema dice calcular el producto punto entre vectores 5 y 6. Entonces, producto punto, indicamos primero, lo puedo poner así, vector 5 punto vector 6. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, ponemos el vector 5, que sería el vector menos pi, pi, 4pi. Y es en producto punto con nuestro vector 6, que es menos pi, pi. Menos pi, pi, pi.
Y hace rato les decía, lo podemos manejar como una X, me dicen, sí. Haciendo una comparativa, pues sí, lo podemos manejar como una X. Entonces, haciendo el producto, nos quedaría multiplicar las componentes, que sería esta primer componente con esta primer componente, que tendríamos el caso de menos por menos más, y pi por pi cuadrado. Entonces, esos dos me quedan más pi cuadrado. Luego, segunda componente con segunda componente. Entonces, desde signos sería más por más, pi por pi cuadrado. Y en la última tendríamos tercer componente, que es 4pi, lo vamos a multiplicar por una pi. Entonces tendríamos 4 por 1, 4. Y pi por pi cuadrado. Ya que tenemos eso, hacemos la suma, una pi cuadrada más una pi cuadrada más 4 pi cuadrada, eso nos da 6 pi cuadrada, concluyendo entonces, el vector 5 punto el vector 6 es igual a 6 pi cuadrado. Y esa sería nuestra solución. Vamos ahora, ese dice, calcular el producto cruz entre el vector 5 y el vector 6. Vamos a indicarlo. Primero tenemos que poner el vector 5 cruz el vector 6. Y vamos a poner los vectores en su arreglo IJK. Ponemos aquí en sí nuestra línea, después I, J y K. El vector 5 es menos pi, pi, 4pi. Y el vector 6 es menos pi, pi, pi. Recuerden que es importante siempre poner el orden de los vectores. El primer vector es el primer vector que escribo acá. Si lo escribo al revés, sí nos da un resultado diferente en el sí. Entonces, vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Para calcular el I, vamos a empezar acá. Abrimos un paréntesis y vamos a calcular nuestro producto en I, que sería eliminar renglón y columna en donde está la componente I, y nos quedan estos 4 elementos. Hacemos un producto cruzado y quedaría pi por pi cuadrado, siempre va a ser menos, y ahora el producto cruzado hacia arriba, pi por 4pi, nos daría 4pi cuadrado. Y esa es la coordenada en pi. Luego, la coordenada en J, lo voy a hacer hacia abajo. La coordenada en J siempre es negativa. Acuérdense que los signos se reparten más, menos, más. Entonces, la I es positiva, no le pongo signos, lo mismo. Y la J ahí sí es negativa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es borrar nuestro renglón en donde está la J y la columna en donde está la J. Entonces, quitamos este renglón, que es donde está J, y ahora la columna en donde está la J. Y me quedan estos 4 elementos, estos dos y estos dos. Y hacemos otra vez el producto cruzado. Allí el producto cruzado nos quedaría menos pi por pi, menos pi cuadrado. Ahora siempre menos, recordando siempre el segundo es menos. Y ahora vamos hacia arriba. Menos pi por 4pi nos da menos 4pi cuadrada. Va a haber una combinación de signos aquí. Menos pi cuadrada. Menos 4pi cuadrada. Y con este menos se va a hacer más. Y nos quedaría 4pi cuadrada. Y eso es en el valor de J. Muy bien.
Ya que tenemos eso, ahora vamos a calcular los valores de K. K, paréntesis, ahí toca positivo. Y ahora lo que voy a hacer es eliminar renglón y columna en donde está el valor de K. El renglón es este mismo, el primer. Columna, tendremos que eliminar esta. Y nos quedan estos 4 elementos. Volvemos a hacer el producto cruzado y quedaría menos pi por pi, menos pi cuadrada, siempre menos, y ahora diagonal, menos pi por pi, menos pi, y pi cuadrada. Y con este signo, menos sería más pi cuadrada. Y esos son los valores que tendríamos en la componente de K. Muy bien, ya que tenemos ahí nuestros resultados, ahora sí vamos a empezar a simplificar todos esos valores que nos quedaron. Empezamos. Para la pi, tengo pi cuadrada menos 4 pi cuadrada nos da menos 3 pi cuadrada. Ya no voy a poner paréntesis, lo voy a poner directo. Nos quedaría menos 3 pi cuadrada en el valor de y. Luego en la j, tengo menos pi cuadrada más 4 pi cuadrada son positivos 3 pi cuadrada. Pero por este signo de afuera nos quedaría menos 3 pi cuadrada en el valor de j. Y al último, el valor de k. El valor de k, como tenemos menos pi cuadrada más pi cuadrada, eso se va, queda 0. Entonces quedaría 0 en el valor de k. Quedaría aquí más 0k. Puedo dejar así ya mi vector o lo puedo representar con paréntesis, con sus coordenadas, y el primero me da menos 3 pi cuadrada, coma. Este también es menos 3 pi cuadrada, coma. Y en K sería 0. Y tendríamos algo así. Ya lo podemos concluir, nuestra solución. Puedo decir el vector 5 plus el vector 6. Puedo expresarlo como está, finalmente como en paréntesis quedaría menos 3 pi cuadrada, coma, menos 3 pi cuadrada, coma 0. Si lo expresan en valores hipoteca, no hay ningún problema, sería correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al siguiente problema. Continuamos con ese problema que nos dice calcular y tienes el integral 3 sobre 1 menos 2 sobre 1. Todo es un producto cruz con menos 2 sobre 3 más 2 sobre 4. Voy a escribir primero las operaciones. Tendríamos 3 veces el vector 1. Voy a utilizar el de 3 componentes, sería menos 1, 2, 0. Luego menos 2 veces V1, que sería este otra vez, que es menos 1, 2, 0. Ya este resultado en producto cruz con menos 2 veces V3, y V3 es 5, 6, 7, 5, 6, 7, más 2 veces V4, que V4 es menos 8, 9,1. Y ahora desarrollamos. Tendríamos aquí primero 3 por menos 1, menos 3. 3 por 2 son 6. 3 por 0 son 0. Y luego en este sería menos 2 por menos 1, menos 2. 2 por 2 son 4. Y 2 por 0 son 0. Ya eso le vamos a hacer producto cruz de menos 2 por 5 menos 10, menos 2 por 6 menos 12, menos 2 por 7 menos 14, y aquí todavía le sumo el resultado de esto, que sería 2 por menos 10 por menos 8, 16 negativo, 2 por 9, 18, y 2 por 1 son 12. Ahora aquí vamos a hacer la suma y tendríamos menos 3 menos menos 2, entonces queda menos 3 más 2 que nos da menos 1. 6 menos 4, 6 menos 4 son 2. Y el último, 0 menos 0, 0.
Y aquí ahora tenemos con producto cruz. Recordando que es cruz, no es una X. Luego tenemos aquí menos 10 más menos 16, quedaría menos 26. Menos 12 más 18. Aquí hacemos la suma. 18 menos 12 nos da 6. Y el último, menos 4 menos 14 más 2 nos da menos 12. Y ahora tenemos que hacer el producto cruz de esos dos vectores. Ok, acomodamos como producto cruz. Voy a poner los vectores IJK y JK. El primero es menos 1, 2, 0. El tercero tenemos menos 26, 6, menos 12. Y empezamos. Para el de I, borramos renglón y columna de I, me quedan estos cuatro, que serían 2 por menos 12, menos 24, 6 por 0 es 0. Eso es en I. Luego menos, en el valor de J, quitamos estos dos, me quedan estos cuatro, sería menos 1 por menos 12, me quedan 12 positivo, menos 26 por 0 es 0. Luego, más los valores de K, quitamos este renglón y columna, y nos quedan estos cuatro, que sería menos 1 por 6, menos 6, menos 26 por 2, 2 por 6, 12, llevamos una, 2 por 2, 4, y una, 5, 52. Y nos va a dar negativo, pero por este negativo, más 52, y eso sería en el valor de K. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí los IJK de cada uno. Ya haciendo la operación, menos 24 menos 0, quedaría menos 24 en I, y aquí queda menos 12 en J, y aquí queda más 46 en el valor de K. Ya que tenemos eso, ahora sí, pues ya es la solución. Podemos expresar todo eso, que es 3V1 menos 2V1 plus menos 2V3 más 2V4 es igual a, y lo voy a dejar en términos coordenados, tendríamos menos 24, menos 12, 46. Y esa sería nuestra solución de ese vector. Este problema nos dice calcular la norma del vector 5. Ponemos el vector 5, así con norma, que sería la norma de menos pi, pi, 4pi. Hay que calcular la norma de ese. Sabemos que la norma es la raíz cuadrada de cada elemento o componente al cuadrado, que era menos pi al cuadrado, más pi al cuadrado, más 4pi al cuadrado. Y a todo eso le sacamos raíz. Entonces, aquí en este caso, recuerden que el paréntesis es importante porque si no lo ponemos, no estaríamos incluyendo al signo negativo. Y si no incluimos al signo negativo, menos pi al cuadrado, ¿verdad? Pi cuadrado, más pi al cuadrado, pi cuadrado, y 4pi al cuadrado, 4 al cuadrado, son 16, pi al cuadrado, y nos queda pi cuadrado. Y tendríamos esa solución. Tendríamos que sumar ahora todo esto, que nos queda 16 pi cuadrada, más 1, 17 pi cuadrada, más 1, 18 pi cuadrada. Entonces queda raíz de 18 pi cuadrada. Esa la podemos ver como una solución, pero la podemos simplificar, la podemos separar a raíz de 18 por la raíz de pi cuadrado. ¿De acuerdo? El 18 lo puedo simplificar. Vamos a sacarle mitad. Mitad de 18, 9. Ya no tengo mitad, entonces les adaptaría tercera.
tercera de 9 es 3 y tercera de 3 1. Ya que llegamos a 1, ya tenemos nosotros nuestra simplificación. Puedo decir, lo voy a hacer de este lado, que el 18 es equivalente a 2 por 3 por 3. Si junto estos quedaría 2 por 3 al cuadrado. Es decir, la raíz de 18 sería la raíz de este producto, que es equivalente a la raíz de 2 por 3 al cuadrado. Entonces, ya finalmente, raíz de 18 es raíz de 2 por la raíz de 3 al cuadrado. En los segundos términos, eliminamos raíz con cuadrado y nos queda 3 raíz de 2. O hacerlo en calculadora. Hay calculadoras que te simplifican raíces cuadradas. En el medio raíz de 18, te va a decir que es 3 raíz de 2. Y en el segundo término, la raíz con cuadrado se va, entonces solamente me queda pi. Ya finalmente encontramos que la norma es 3 raíz de 2 por pi. Lo podemos concluir que la norma del vector 5 es igual a 3 por la raíz de 2 por el valor de pi. Y esa sería nuestra solución ya de nuestro problema. Nuestro siguiente problema dice calcular 3 sobre 1 menos 2 sobre 3. Entonces tendremos 3, el vector 1. Como lo voy a juntar con 3, voy a ocupar el de tercera dimensión, que es menos 1, 2, 0. Menos 2 veces el vector 3, que es 5, 6, 7. Y hacemos primero el producto 3 por menos 1, menos 3, 3 por 2 son 6, 3 por 0 son 0, menos, y ahora meto el 5, 2 por 5 son 10, 2 por 6 son 12, y 2 por 7, 14. Y ahí ya tengo el producto de las constantes por un vector. Ahora habría ya que sumarlas y nos quedaría menos 3 menos 10 menos 13. 6 menos 12 menos 6 y 0 menos 14 sería menos 14. Entonces ya nos quedaría menos 13, menos 6, menos 14. Podemos concluir que 3 veces el vector 1 menos 2 veces el vector 3 es igual a menos 13, menos 6, menos 14. Y esa sería la solución de nuestro problema. Bien, nos piden calcular el producto cruz entre los vectores V3 y V4. Entonces, pongo el V3 expresado con V4, que sería, acomodamos el I, J, K. Ahora, si el vector 3 es 5, 6, 7. Y el vector 4 es menos 8, 9, 1. Y empezamos a calcular. Lo voy a hacer en la parte de abajo. Primero, para la I, quitamos renglón y columna de I, me quedan estos 4, que serían 6 por 1 son 6, menos 9 por 7, 63. Muy bien. Y esta es coordenada en I. Después, menos en J, quitamos renglón y columna de J, tendríamos estos dos y estos dos, cruzados, 5 por 1 son 5, menos 8 por 7 son 56, pero con esta negativa, más 56. Y el último, el valor de K, sería 9 por 5, 45, menos, K, 6 por 8, 48, negativo, y con este se hace positivo, me quedaría 48 en K. En J, y así tendríamos nuestro arreglo hasta ahorita. Bien, ahora ya lo que quedaría es solo hacer las sumas. Tendríamos 6 menos 63, y eso nos da menos 57, y sería en coordenada en I. Luego, 5 más 56 nos da 61, y con este negativo sería menos 61 en J.
Y el último, el de K, 45 más 48, son 93. Entonces sería más 93 en K. Podemos concluir diciendo que el vector 3 plus el vector 4 es igual a, lo voy a dejar en términos de paréntesis, sería menos 57 en I, menos 61 en J y 93 en K. Y esa sería la solución ya final de nuestro problema. Muy bien. Ya terminamos ahorita de ver estos ejercicios. Si tienen alguna duda, hagan comentarios abajo. Si desean algún ejercicio que quieran que nosotros les propongamos, que les ayude, con muchísimo gusto estoy para ayudarles. Si tienen algún tema que quieran decir, con muchísimo. Muchísimas gracias y les dejo ese problema ya final.